Mis padres me desheredaron en la graduación de mi hermana en Harvard, delante de 400 personas. Me borraron de las fotos, del programa, incluso del testamento. Así que, tomé el micrófono y destruí su legado. Ahora me ruegan por estar en el mío. Mi nombre es Yaya Thompson, y tenía 24 años cuando me di cuenta de que mis padres no solo preferían a mi hermana, estaban dispuestos a borrarme de sus vidas por completo. Todo estalló en una brillante mañana de sábado en la ceremonia de graduación de Harvard, donde mi hermana menor, Abigail, se graduaba summa cum laude con una doble especialización en neurociencia y ciencias políticas, el tipo de logro que hacía que mis padres, Charles y Diane Thompson, radiaran como si fueran de la realeza. ¿Yo? Yo era el fantasma en las fotos familiares, la idea de último momento que intentaban mantener fuera de la vista. Pero no siempre fue así. De pequeñas, Abigail y yo éramos muy unidas. No éramos solo hermanas, éramos las mejores amigas. Construíamos fuertes de mantas juntas, nos susurrábamos secretos bajo las sábanas y nos defendíamos la una a la otra del mundo. Ella era brillante, sí, siempre unos pasos por delante, pero nunca me hizo sentir pequeña por ello. Ese era el trabajo de mis padres. Mi padre era un graduado de Harvard por legado, un abogado influyente en Boston. Mi madre, profesora de literatura, creía en el logro, la imagen y la perfección. Yo no era ninguna de esas cosas. Yo era artística, tranquila, atraída por la fotografía y la narración. No me importaban las calificaciones de los exámenes ni el prestigio de la Liga de la Hiedra. Entré en la escuela de cine de la NYU y pensé que estarían orgullosos. En lugar de eso, me dijeron que era un desperdicio de potencial y una fase. Cuando me gradué, no volaron para la ceremonia. Ni siquiera una tarjeta. Pensé que quizás el tiempo curaría esa herida, pero me equivoqué. Avancemos hasta el gran día de Abby. El patio de Harvard estaba abarrotado de filas de padres orgullosos, compañeros de clase con togas, profesores con sus galas y el murmullo de un futuro que nacía. Yo estaba nerviosa pero emocionada. A pesar de todo, todavía quería estar allí para mi hermana. No me habían invitado formalmente, pero Abigail me había enviado un mensaje de texto semanas antes, corto y vago: espero verte allí, lee. Eso fue todo lo que necesité. Llevaba un vestido azul suave, el que nuestra abuela me había dejado antes de fallecer. Incluso traje mi cámara, con la esperanza de capturar momentos espontáneos de Abby en su elemento. Llegué temprano, revisando los programas impresos que estaban repartiendo, y fue entonces cuando recibí el primer puñetazo en el estómago. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. Ni en los agradecimientos familiares, ni en las dedicatorias, ni siquiera en el montaje de fotos que se proyectaba en la pantalla grande. Había fotos de Abigail en Navidad, cumpleaños, ferias de ciencias, vacaciones familiares, pero siempre cuidadosamente recortadas para eliminarme. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Me quedé helada en medio del patio de Harvard mientras la gente pasaba a mi alrededor, animando, riendo, llorando. La vida de mi hermana pasaba como un relámpago en esa pantalla, y a mí me habían borrado de la existencia con un editor de imágenes. Aún así, pensé que tal vez era un error. Que quizás no lo habían hecho a propósito. Pero en el momento en que me acerqué a la sección delantera donde estaba sentada mi familia, todo se volvió terriblemente claro. Mi madre me vio primero. Sus labios se tensaron en una sonrisa tan falsa que podría haberse hecho añicos. Mi padre me miró de arriba abajo como si fuera una extraña entrando en su tribunal. ¿Qué haces aquí, Yaya?, susurró mi madre, levantándose para bloquear la fila. Vine a ver a Abby graduarse, dije, confundida y ya temblando. Mi padre se inclinó hacia adelante y murmuró: no estabas invitada. Tomaste tu decisión cuando dejaste a esta familia para perseguir tus pequeños sueños de cine. Hoy no se trata de ti. Mi voz se quebró. Es mi hermana. Y se merece un día perfecto, siseó mi madre. No lo arruines con tu presencia. Sentí las miradas de los padres y estudiantes a nuestro alrededor, y mi cara ardió de vergüenza. Pero no estaba preparada para lo que vino después. Mi padre se dirigió a uno de los acomodadores, un estudiante voluntario con una chaqueta carmesí. Ella no está en la lista familiar. Necesita ser retirada. El acomodador dudó. Señor, yo no creo que. No es de la familia, espetó mi madre.
Sucedió tan rápido. El acomodador se disculpó conmigo y me pidió amablemente que me hiciera a un lado. Y mientras me daba la vuelta para alejarme, sintiendo como si cada hueso de mi cuerpo se hubiera roto, oí a mi padre decir lo suficientemente alto como para que la fila de al lado lo oyera: ya no es parte de esta familia. Lo dejó claro hace años. La gente miraba. Los susurros me siguieron. Delante de 400 personas en Harvard, fui repudiada como si no fuera nada. Encontré un banco bajo un árbol en el borde del patio y me derrumbé en él. Sentía las piernas entumecidas. Ni siquiera podía llorar. Simplemente me senté allí, mirando el escenario donde mi hermana pronto recibiría su diploma, preguntándome cómo todo había salido tan mal. Y entonces recibí un mensaje de Abigail. 3 palabras: ¿dónde estás? Miré la pantalla durante un minuto entero antes de responder: no me permiten sentarme con la familia. Papá hizo que me sacaran. Un minuto después, respondió: quédate ahí. No sabía a qué se refería con eso, pero cuando comenzó la ceremonia y los nombres fueron llamados uno tras otro, la vi. Abigail, luciendo hermosa, serena y radiante con su toga carmesí. No saludó a nuestros padres. Ni siquiera miró en su dirección. Y al acercarse al escenario, se detuvo en el micrófono. Todos esperaban que simplemente sonriera y siguiera caminando. En cambio, hizo algo que nunca olvidaré. Se inclinó hacia el micrófono y dijo: antes de aceptar este diploma, necesito decir algo. El patio se quedó en silencio, y en ese momento, todo comenzó a desmoronarse. Todo el patio de Harvard cayó en un silencio atónito. Abigail estaba sola en el podio, con la mano agarrada al borde, su voz firme pero cortante. Mis padres parecían confundidos, casi congelados. Todos esperaban un agradecimiento educado o quizás una cita de Einstein o Ruth Bader Ginsburg. En cambio, mi hermana pequeña, siempre la niña dorada, estaba a punto de detonar una bomba. Quiero agradecer a mis profesores, a mis compañeros de clase y a los mentores que creyeron en mí. Pero hay alguien aquí que no figura en el programa, alguien que fue borrado de las fotos, de las historias, incluso de este día. Y esa es mi hermana, Yaya. Todas las cabezas se giraron. Mi corazón se detuvo. Está sentada justo allí, dijo Abigail, señalando hacia la parte de atrás donde yo estaba sentada bajo el árbol. No se le permitió sentarse con nuestros padres porque, en algún momento, decidieron que perseguir sus sueños, si esos sueños no están aprobados por la Liga de la Hiedra, es una deshonra. Vi cómo docenas de personas se giraban para mirarme. Quise hundirme en la tierra, desaparecer. Pero Abby no había terminado. Yaya es la razón por la que superé los peores años de mi vida. Cuando me ahogaba bajo la presión de las notas, las prácticas, las expectativas, ella era la única que me recordaba que todavía era humana. Cuando la llamaba llorando a las 2 de la madrugada, nunca decía: supéralo. Decía: estoy orgullosa de ti, aunque nadie más lo diga. Los rostros de nuestros padres se volvieron gélidos. Pude sentir cómo la mandíbula de mi padre se tensaba incluso desde donde yo estaba sentada. Puede que no tenga un título de Harvard, dijo Abby, alzando la voz, pero tiene más carácter que nadie que conozca. Es una artista, una narradora y el alma más bondadosa que he conocido. Y no me avergüenzo de ella, sino de cómo su familia la ha tratado. Murmullos de asombro recorrieron la multitud. Sé que esto podría arruinar mi día perfecto, dijo, mirando a sus padres, pero no aceptaré este diploma a menos que mi hermana esté a mi lado cuando lo haga. Silencio sepulcral. Pude ver a la seguridad y al profesorado susurrando frenéticamente cerca del borde del escenario, sin saber qué hacer. Entonces oí a alguien detrás de mí susurrar: ve. Me levanté lentamente, con las piernas aún temblando de antes. No estaba segura de si esto era valentía o solo un latigazo emocional, pero caminé, paso a paso, a través del césped y hacia el escenario. Los ojos me siguieron como si llevara fuego. Cuando llegué a las escaleras, Abby extendió su mano. La tomé, y me subió a su lado. En el momento en que me puse a su lado, la multitud estalló en aplausos. No fue solo un aplauso cortés, fue atronador. Algunas personas incluso se pusieron de pie, no por mí, sino por la valiente postura que Abby había tomado, el tipo de postura que rara vez se ve en familias como la nuestra.
El decano se adelantó torpemente, asintió levemente y le entregó el diploma. Ella lo levantó pero mantuvo su brazo entrelazado con el mío. Y luego, suavemente, Abby se inclinó hacia mí y susurró, no les debes absolutamente nada. Después de la ceremonia, esperaba una tormenta, y la tuve. Nuestros padres no se nos acercaron. En cambio, enviaron un mensaje, literalmente un único mensaje de texto a las dos. Papá, nos habéis humillado. No volváis a casa. Abby lo leyó y soltó una risa corta y amarga. Luego se volvió hacia mí. ¿Todavía tienes las llaves de tu apartamento en Brooklyn? Sí, dije en voz baja. Entonces ese es nuestro hogar ahora. Para las dos. No podía creerlo. Abigail, la estrella de Harvard, estaba eligiendo alejarse de todo, el apellido familiar, la herencia, la imagen perfecta que habían construido durante décadas. Más tarde esa noche, descubrimos hasta dónde había llegado el daño. Mi prima Megan, a quien nunca le gustó el drama pero siempre le gustaron los chismes, nos envió una captura de pantalla de un grupo privado de Facebook de exalumnos y donantes. A mis padres los estaban destrozando. ¿Cómo pudisteis hacerle eso a vuestra propia hija?, decía una publicación. Esa chica fue valiente, decía otra. Sabía que los Thompson eran snobs, pero esto es frío, incluso para ellos. Nuestro padre había estado planeando postularse para un puesto en la junta de una importante asociación de abogados. Eso se canceló en cuestión de días. El contrato para el próximo libro de mi madre con una prestigiosa editorial académica fue retirado. Y el golpe más grande, mi abuelo, el propio padre de nuestro padre, condenó públicamente sus acciones. Publicó una foto de Abigail y mía en su perfil con la leyenda, «Estas son mis nietas». Ambas. Eso destrozó cualquier ilusión que mis padres habían estado tratando de preservar. Durante las siguientes semanas, mi bandeja de entrada se llenó de mensajes. Personas con las que no había hablado en años, primos, viejos amigos, incluso antiguos profesores, se pusieron en contacto con disculpas, apoyo y, en algunos casos, sus propias historias de haber sido borrados o rechazados por familias de abolengo. Abigail se mudó a mi pequeño apartamento de Brooklyn. No era lujoso, y no olía a caoba fresca y jabón importado como la casa de nuestra infancia, pero reíamos todas las noches. Cocinábamos juntas. Ella me ayudó a montar un estudio casero para mi fotografía, y yo la ayudé a decorar un espacio sin mármol ni pretensiones. Estábamos construyendo algo real. Una tarde, entré en nuestra sala de estar y la encontré mirando por la ventana. Se volvió hacia mí y dijo, «No me arrepiento de nada». ¿Ni siquiera de Harvard? Bromeé. Ella sonrió. Especialmente de Harvard. Entré pensando que el éxito se trataba de notas y prestigio. Salí sabiendo que la verdad, la lealtad y el amor importan más que cualquier nombre en un diploma. Esa noche, pedimos comida para llevar, vimos películas antiguas y brindamos con champán barato. No éramos ricas en el sentido tradicional, pero éramos libres, y nos teníamos la una a la otra. En cuanto a nuestros padres, todavía viven en su casa llena de retratos perfectos y habitaciones silenciosas. Todavía intentan contar su versión de la historia, pero cada vez menos gente se la cree. Su legado no se hizo añicos por nuestra culpa. Se hizo añicos porque siempre estuvo construido sobre la exclusión, el control y una necesidad desesperada de aparentar perfección. Nosotras simplemente dejamos de fingir. Y me di cuenta de algo que desearía haber sabido hace años. A veces, lo mejor que puedes hacer es alejarte de la versión de familia que nunca te vio para empezar. Porque lo que construyes en su lugar, ahí es donde comienza el verdadero legado.